Aquí comienza el programa auspiciado por la Iglesia Puerta del Rey y su pastor David Greco. Nuestra visión es amar a Dios con todo nuestro corazón, amarnos los unos a los otros y servir a nuestro prójimo. La Iglesia Puerta del Rey está localizada en el 86 de Lackawanna Avenue en Woodland Park, Nueva Jersey. Y ahora con ustedes, David Greco. Mi existir, que sanas mi dolor, tu voz resuena en mí. Hoy quisiera expresar. Bienvenidos a la Puerta del Rey. Este es un momento, un lugar donde usted tendrá un encuentro con el Rey de Paz, Jesucristo, el que sana todas sus dolencias. Yo soy el pastor David Greco y ahora entremos por la Puerta del Rey. Glorioso Redentor, al amado de mi alma. Juan capítulo 14. Hay una palabra que hace tiempo que está en mi corazón, porque es una palabra que Jesucristo habló. Juan capítulo 14, versículo 12 en adelante. Quiero decirles que el Evangelio de Juan no está escrito como en orden. Muchos de nosotros leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan y creemos que después de Lucas escribió Juan. Y Juan no escribió después de Lucas. Juan escribió probablemente mucho más tarde, después que todos los evangelios fueron escritos, después que todas las epístolas de Pablo fueron escritas. Pablo escribe este evangelio. Juan fue el que fue llevado a la isla de Patmos y recibió como primer mensaje el mensaje a las ¿qué? ¿A las 7? Y el mensaje a las 7 iglesias no era simplemente un mensaje de consolación, era un mensaje de corrección, amén. Era un mensaje de corrección. ¿Sabe lo que estaba sucediendo? En palabras bien simples, lo que estaba sucediendo al fin del siglo, para el año 80, 90, ya la iglesia se había estado olvidando de muchos de los principios, había dejado la fe simple. La iglesia había crecido, había prosperado, pero se habían olvidado de la fe simple que el Señor Jesús les había dejado. Por eso Juan, en el libro de Apocalipsis, recibe como primer mensaje, no ve los cielos abiertos, lo primero que ve, lo que escucha, fueron los 7 mensajes a las 7 iglesias, y que el Señor le decía: arrepiéntanse, vuelvan al primer. Y en el Evangelio de Juan también contiene estas verdades. Como ustedes se fijan, el Evangelio de Juan es distinto a los otros 3 evangelios. En el Evangelio de Juan no comienza con Jesús, no comienza con el nacimiento de Jesús, no comienza con el nacimiento de Juan, el Bautista. El Evangelio de Jesús comienza en el principio, era... Ahí comienza Juan. Si la revelación de Juan fue como una acumulación de todo lo que se había recibido, y ahora viene una verdad que viene a restaurar a la iglesia a unas verdades que se habían olvidado. Y nosotros hacemos muy bien en volver a este evangelio y volver a repasar las palabras que Jesús les dejó. Algunas de estas cosas que están registradas en Juan, los otros 3 evangelios no los registran, y por eso quiero leer las palabras de Jesús. No quiero agregarle más. Quiero que Jesús nos hable con sus palabras. Amén. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 12 en adelante. Dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y qué? ¿Y aún qué? Hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis y
Espérese. ¿Qué quiere decir la palabra todo? ¿Cómo? Todo. ¿Queda algo afuera de todo? ¿Todo es? ¿Verdad que nosotros tenemos problemas con esas palabras absolutas? Menos mal que yo no dije todo, lo dijo Jesús. Y si Jesús dijo todo, es todito. Todo. Porque yo voy al Padre y todo lo que pidiereis en mi nombre, yo... ¿Quién? ¿Quién dijo yo? ¿Qué dijo Jesús? Yo lo... Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré. Y esa palabra, qué triste que pusieron esa palabra en español, pero no es rogar, es pedir. Simplemente como cuando, cuando yo entro a la casa de mi mamá. ¿Para dónde se cree que yo voy? En la casa de mi mamá. ¿A dónde voy? ¿A la qué? Ajá. Y me siento en la cocina y ¿qué le parece que voy a hacer? Ajá. Ahora, ¿qué le parece a usted si yo voy a la casa de mi mamá y de mi papá y ruego que me den un plato de comida? ¿Así son los hijos? Sí, escúcheme bien ahora. Jesús no está usando ahí la palabra rogar, está usando la palabra pedir lo que le toca. Y dice, yo me voy al Padre y entonces todo lo que ustedes piden, yo lo haré, porque yo pediré al Padre como el Hijo. Yo le pediré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros ¿para cuánto? Siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Escúcheme bien ahora, porque Jesús dice unas palabras aquí muy poderosas. Son palabras tan simples que nos distraemos y no la entendemos. Dice así, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y ahora voy a leer el versículo 20, que es el tema. Miren lo que dice el versículo 20. En aquel día. ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo? En aquel día yo voy a ir al Padre. Y en aquel día yo le voy a pedir algo. Y en aquel día ustedes, si piden en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y en aquel día vosotros conoceréis por experiencia. No conoceréis por mente, por ciencia o porque alguien lo dijo. Ustedes van a experimentar. Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en aquel día. En aquel día, dice, ustedes van a experimentar algo. En aquel día ustedes van a experimentar, van a conocer por experiencia que yo estoy en el Padre. Esa palabrita en es la palabrita más pequeñita de la Biblia, pero es la más complicada y es la más profunda, porque en significa uno con. No significa que yo estoy en una iglesia, en un edificio. En significa que yo me transformo una cosa con el lugar. Yo estoy en ese lugar. Y Jesús dice, yo voy a estar en el Padre. Y en significa en lugar, en tiempo y en calidad. Yo voy a estar en el Padre. Voy a ser uno con el Padre. Voy a estar en el mismo lugar con el Padre. Voy a estar en el mismo tiempo con el Padre. Y voy a tener la misma calidad y la misma sustancia con el Padre. Porque voy a ser uno con Él. Pero yo voy a ser uno con Él. Y Él va a ser uno conmigo. Pero ustedes van a ser uno con... No. ¿Lo entendieron? Diga, de la misma manera que Jesús es uno con el Padre, Él es uno conmigo y yo soy uno con Él. No, espérate. Diga, en aquel día.
En otras palabras, Jesús le decía, tienen que esperar hasta... Todavía no. Dentro de un poco tienen que esperar a... Y Jesús termina este pasaje diciendo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, lo crean. Mire lo que dice el versículo, el próximo capítulo. En el capítulo, solamente le voy a leer estas palabras de Jesús. En el capítulo 16, versículo 23. Dice así, y en aquel, otra vez la misma expresión. Diga, en aquel día, no me preguntaréis nada. Y la palabra y preguntar es pedir, pero pedir por necesidad. Dice, en aquel día, ustedes no me van a pedir porque tienen una necesidad. Wow. Cuando llegue ese día, ustedes no me van a pedir como unos pordioseros, como unos pobrecitos, porque tienen una necesidad y tienen que venir a mí por una necesidad. En ese día, en aquel día, no me pediréis nada. Y nada significa, ¿cómo? Alguito, una cosita, una peticioncita, una necesidad pequeñita, enanita. Ustedes me lo están diciendo a mí, ¿verdad? Yo se lo estoy diciendo a ustedes. ¿Quién lo dijo? En ese día no me pediréis. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis. Y ahí usa otra palabra para pedir. ¿Y sabe qué es esa palabra pedir? Pedir por tu propia voluntad. ¿Sabe lo que significa eso? Pedir porque tú lo quieres. No, ¿se están escandalizando ustedes? Sí. Pedir por tu propia voluntad, porque tú decides pedirlo, no porque tienes una necesidad, no porque tienes una presión, pero lo que me vas a venir a pedir, lo vas a pedir porque lo quieres. Y en aquel día no me van a pedir nada por necesidad, pero me van a pedir porque lo quieren. Porque lo desean, porque está dentro de su voluntad. No me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo lo que pidiereis por voluntad al Padre, en mi nombre, el Padre se los que hasta ahora no habéis pedido por voluntad. Lo que Jesús le estaba diciendo, el día todavía no llegó, todo lo que ustedes me están pidiendo es porque necesitan algo. Pero va a llegar un día, en aquel día, que todo lo que ustedes me van a pedir, no me lo van a pedir porque lo necesitan, me lo van a pedir porque lo quieren. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. Aquel día. Espérenlo. Hasta ahora les he hablado en alegorías, pero ahora dice, pero la hora, diga, la hora viene. Diga, la hora viene. ¿Saben cuál es la palabra hora en griego? Hora. Hora. ¿Y sabe lo que significa hora? No significa la hora del día, significa un tiempo en la naturaleza que ya está fijado, porque la naturaleza lo ha establecido. ¿Cuántos de ustedes saben que mañana el sol va a salir? Esa es la hora. ¿Cuántos de ustedes saben que después del verano viene el otoño? ¿Sabe por qué? Porque esa es la hora. La palabra hora significa que es un momento en que que está fijado en la naturaleza. Y Jesucristo dice, viene un momento que ya está fijado en el tiempo de Dios. Viene un momento que ya, y esta no es la palabra kairos. Kairos significa otra cosa. Esta es la palabra hora. Y dice, viene un momento que ya está fijado, como las temporadas, como que el sol sube y que el sol baja. Viene un momento, viene una hora, y la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente
os anunciaré acerca del Padre y ahora ¿qué dice? Y en aquel otra vez. Sí, cuando llegue esa hora, llega aquel y en aquel día pediréis en mi nombre. Otra vez con esa palabra pedir. Pedir porque lo quieres. Pedir porque está en tu voluntad. Pedir porque lo decidiste. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo os rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Miren cómo termina todo este pasaje en Juan. Dice así, en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Escúchame, porque te tengo que decir cuál es el día. Jesucristo dice en aquel día ustedes sabrán, en aquel día ustedes experimentarán, en aquel día ustedes tendrán una experiencia viva que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí y que yo estoy en vosotros y que vosotros estáis en mí. En aquel día ustedes van a saber que todo lo que piden, y no van a pedir por necesidad, no van a pedir porque no tienen ningún lugar donde refugiarse, van a pedir porque lo quieren, porque lo desean, porque tienen ese permiso para hacerlo. En aquel día ustedes van a pedir al Padre en mi nombre y yo le voy a pedir al Padre y yo lo haré y el Padre se lo dará. Y en aquel día ustedes sabrán, y se los anuncio desde ahora, para que cuando suceda, ustedes crean. Y Jesús, unos pocos días después de que pronunció estas palabras, es llevado a una cruz. Y en esa cruz es colgado, crucificado. Clavos traspasaron sus manos y sus pies, azotados en sus espaldas. Su barba arrancada, corona de espinas sobre su cabeza, herido, 6 horas desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los crucificados que crucificaban Roma tardaban de 30 horas a 36 horas a morirse. Jesús murió en 6 horas. Cuando el soldado romano le clavó la lanza en su costado para completamente terminarlo, Jesús ya había muerto, para que no diga que un hombre mató al Hijo de Dios. Él entregó su vida exactamente a las 3 de la tarde de aquel día, en el mismo momento cuando el sumo sacerdote estaba entrando al lugar santo, al Santísimo, con la sangre del Cordero Pascual. En ese momento el Padre estaba tomando también la sangre del Cordero de Dios, y cuando tomó esa sangre, el Cordero de Dios dijo: consumado es, el sacrificio está completo, el trabajo está terminado, consumado. En ese momento bajan a Cristo, el cuerpo muerto de Jesús, lo limpian y lo llevan a una tumba, ahí nomás, a unos pocos metros del monte Calvario. Ahí está 3 noches. Pero al comenzar el tercer día, en el primer día de la semana, el Espíritu de Dios, el mismo que entró en ti y te hizo una nueva creación, ese mismo Espíritu lo levantó y lo resucitó de los muertos. Su cuerpo no vio corrupción, no se corrompió ninguna célula de su cuerpo. Fue protegido en esa tumba y se levanta Jesucristo resucitado. María lo ve. Pedro lo ve, los discípulos lo ven, Él entra por las paredes y tiene comunión con ellos. Él se va con ellos a la Galilea, a la orilla del mar de Galilea. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 1. Dice que Jesús estuvo con ellos, diga 40 días. Diga 40 días. ¿Y sabe lo que dice Hechos? Dice Hechos que por 40 días les enseñaba. Primeramente dice, les daba mandamientos por el Espíritu. Estaba en otra dimensión.
le daba mandamientos en el Espíritu y les enseñaba acerca de las últimas cosas, del Apocalipsis, del emperador romano, del problema de los religiosos judíos que estaban ahí en el templo, problemas teológicos, y les enseñaba acerca del reino de Dios. ¿Saben cuántos días les enseñó acerca del reino de Dios? 40 días. Escúcheme bien ahora. ¿Les enseñó cuántos días? ¿Acerca del qué? Y como los 11, mejor dicho, todavía no habían elegido al número 12, eran súper espirituales, llenos de discernimiento y conocimiento profundo del Espíritu. ¿Le parece a ustedes que ellos entendían lo que Jesús les estaba enseñando? ¿Ah? ¿Sí o no? Después de 40 días, de que Jesús les enseñó acerca del reino ¿de quién? ¿De quién? No sé quién fue. Me gustaría saber quién fue. Pero se para uno de los superdotados espirituales y le dice: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? ¿De qué reino le habló Dios? ¿El reino de quién? ¿Sabe lo que ellos entendían? El reino de Israel. Y Jesucristo los miró y les dijo: cabezones, tercos, los amo, pero no les estoy hablando de Israel. Y le dijo así: eso está en la autoridad del Padre, pero quédense en Jerusalén. Y ahora ahí vemos una revelación de lo que le estuvo enseñando por 40 días. Y le dijo: quédense en Jerusalén, porque viene el día. Quédense en Jerusalén, porque todo lo que le he enseñado en estos días, todo lo que le enseñé en 3 años y medio, lo van a ver, lo van a conocer, lo van a experimentar. Quédense en Jerusalén, porque en Jerusalén van a ver el reino de Dios, pero recibiréis... ¿Recibiréis qué? ¿Recibiréis qué? Ya está ahí, la primera revelación del reino de Dios. ¿Sabe lo que es el reino de Dios? ¿Qué es? Poder. Recibiréis poder y seréis, y en español dice, y me seréis testigos, pero en el original dice, y seréis testigos de mí. Diga testigos. ¿Sabe lo que significa la palabra testigo? Evidencia. Seréis evidencia de mí. Ustedes van a ser pequeños Cristos, caminando, porque ustedes van a ser evidencia mía. Ah, y no va a ser en Israel, va a ser en Jerusalén, en Judea, y ahora le dice una mala palabra. Sí, Jesús dijo una mala palabra, le dijo Samaria. Uy, ningún judío pisaba Samaria. Y Jesús ahora, el resucitado, el Hijo de Dios, el glorificado, le dice: oh, el reino de Dios que le he estado enseñando por 40 años, quédense aquí porque ustedes van a conocer lo que es el reino, pero van a recibir y me van a hacer testigos. ¿Y dónde? En Jerusalén, y en Judea, y en Samaria, y hasta lo último. ¿Ustedes quieren saber hasta dónde llega el reino de Dios? Diga: hasta lo último de la tierra. Diga: todo rinconcito. Y recibiréis poder. 7 días después. 7 días después. Están los 120 en el aposento alto. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? La casa se llenó. El Espíritu Santo de Dios llenó la casa, los llenó a ellos, los llenó a ellos. Por primera vez ahora el Espíritu Santo no estaba sobre ellos, no estaba con ellos, ahora estaba
en ellos. Y por eso los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y después que se regocijaron, brincaron, saltaron, se tiraron contra la pared, se arrastraron por el piso, hablaron, cantaron en el Espíritu, de repente el reino de Dios se manifestó. Y permítame decirte que el reino de Dios no es para las cuatro paredes, porque cuando el reino de Dios se manifestó en el aposento alto, ellos se regocijaron, ellos brincaron, saltaron, gritaron, ahí estuvo una manifestación del gozo del Señor, pero el reino de Dios le dijo para afuera, y se fueron, salieron por la puerta, y salieron hablando, ¿qué? Diga, otros idiomas. ¿Y qué pasó? Usted no entiende lo que pasó. Es que toda esta gente no eran de Jerusalén, eran de Galilea, eran galileos. Los galileos cuando hablaban tenían un acentito como ustedes los mexicanos. Ustedes no tienen, nosotros somos los que tenemos acento. Ustedes no tienen acento, ustedes, bueno, está bien. Mira lo que dicen, que ellos no tienen acento. Y los galileos tenían acento, pero de repente salen los... y dicho sea de paso, ¿saben lo que eran los galileos? Los campesinos. Porque en la Galilea estaba la agricultura y la pesca. Y de repente salen estos campesinos y estos pescadores. Y salen hablando en griego. Salen hablando en latín. Salen hablando en árabe. Salen hablando en yo no sé qué idioma se hablaba en Egipto en ese tiempo, porque ahí se hablaba, ahí estaban de Egipto, ahí estaban de Creta, ahí estaban de los árabes, ahí estaban de Roma, ahí estaban de toda Asia Menor. Y estos campesinos y estos pescadores salieron hablando en todos esos idiomas que solamente hablaba la gente que tenía mucha educación. Y la gente empezó... ¿Y qué le pasa a estos? ¿Estarán? Yo no sé por qué dijeron ebrios, porque estaban hablando en latín, estaban hablando en árabe. Eran gente que apenas sabían hablar en arameo, con un acento galileo, y ahora de repente están hablando todos los idiomas de las naciones. Escúchame bien, no le dijo Jesús, cuando venga el reino en aquel día, ustedes me serán testigos, ¿hasta dónde? Bueno, ahí salieron hablando los idiomas que se hablaban en lo último de la tierra. Llegó el momento de despedirnos. Y ahora que el Padre Celestial le bendiga y le guarde. Que el Señor Jesús haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga misericordia. El Espíritu Santo alce su rostro y ponga en usted su paz. Le deseamos un bendecido día en su presencia. Este programa se difunde desde su emisora central AM 1530, Radio Cántico Nuevo en Elizabeth, Nueva Jersey, Estados Unidos. También estamos transmitiendo en varias emisoras hermanas en el territorio americano, el Caribe, América Central y Sudamérica. Si usted desea comunicarse con nosotros en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, en todo el territorio americano y Puerto Rico, puede llamarnos al 973-200-0437, 973-200-0437. Allí puede dejar un mensaje y le responderemos lo más pronto posible. Si desea comunicarse vía correo electrónico, visite nuestra página en puertadelrey.org, 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 y puede dejarnos un mensaje. A través de Facebook nos encontrará bajo mi nombre, David Greco. Si desea enviarnos correspondencia postal, escriba a Puerta del Rey, Caja Postal 444, Clifton, N.J. 07015, Caja Postal 444, Clifton, N.J. 07015. Y ahora nos despedimos y nos encontraremos nuevamente en la Puerta del Rey.